vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. En esta noche vamos a ver un tema muy interesante. ¿Qué constituye realmente la Iglesia del Señor? La palabra de Dios nos dice que el Señor fundó su Iglesia desde el mismo comienzo. La primera iglesia fue fundada en el Jardín del Edén y tenía solamente 2 miembros. Pero los 2 miembros apostataron, cayeron en pecado. Y si no hubiera sido por la misericordia de Dios, no hubiera quedado iglesia en esta tierra, pero el Señor no los defraternizó a pesar de que habían pecado. Les hizo la promesa de la salvación y les dijo que si confiaban en Él podían ser perdonados. Y así el Señor restableció a los miembros de su iglesia a pesar de haber pecado y los confirmó en el camino del Señor. Ahora, si buscamos un poquito más adelante, allá en Génesis, en el capítulo 4, nos dice en el versículo 26, y a Set, hijo de Adán, el que Dios les dio en lugar de Abel, a quien había matado Caín, a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ahora en el libro de Joel, en el capítulo 2, nos dice en el versículo 32, Joel 2:32, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Y en Génesis 4:26 nos dice, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Así que cuando uno invoca el nombre de Jehová, es parte de los salvados, de la familia de Dios en esta tierra. En el libro de Hechos de los Apóstoles, nos dice que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Dice allí en Hechos, capítulo 2, nos dice en el versículo 40 y 41, con muchas otras palabras, Pedro testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos.
Así que los que son salvos son los que se añaden a la iglesia. Y para ser salvo hay que invocar el nombre del Señor, el nombre de Jehová. Desde el Génesis, con la familia de Adán, con Set, dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Y por supuesto, al invocar el nombre de Dios, eran salvos. Y al ser salvos, eran añadidos a la iglesia. Eso es lo que acabamos de leer, que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ahora, ¿dónde está el micrófono? Yo siento que se escucha, pero me parece que está por aquí abajo. Ahora se va a escuchar mejor. Ahora sí. El Señor no ha cambiado su manera de actuar. El Señor añade los que han de ser salvos a su iglesia. Allí mismo, en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, en el capítulo 10, nos dice en el versículo 13, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Fíjense, lo mismo que dice en el Antiguo Testamento, lo dice en el Nuevo. Lo mismo que dice en el libro de Génesis, lo dice ahora en el libro a los Romanos. Todo el que invoca el nombre de Jehová será salvo. Y el Señor añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Sigue preguntando el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Así que para poder invocar el nombre del Señor hay que creer. Y para creer hay que conocerlo. ¿Cómo vamos a creer si no lo conocemos? Y para conocerlo, alguien nos tiene que hablar de él. Alguien nos tiene que predicar. Y para predicar hay que estar enviados por el Señor. Así que es una cadena de salvación. Dios envía a sus mensajeros a predicar el Evangelio. Los que creen son salvos porque invocan el nombre de Cristo y son añadidos a la iglesia los que han de ser salvos. La mensajera del Señor nos dice aquí qué cosa es la iglesia. En el libro Hechos de los Apóstoles dice así: la iglesia es la fortaleza de Dios, la ciudad de refugio que Dios sostiene en medio de un mundo en rebelión. Estamos en un mundo de pecado, de rebelión. Satanás tomó control de este planeta. Él es el Dios de esta tierra. Él es el Señor, el amo. Él es el príncipe que está dominando a este mundo. Pero dice que dentro de este mundo de pecado y rebelión, Dios tiene una ciudad de refugio. Él tiene una fortaleza, un fuerte, en el cual se refugian los que son hijos de Dios. Y esa fortaleza, esa ciudad de refugio, es la iglesia. Sigo leyendo. Cualquier traición a la iglesia es traición hecha a aquel que la ha comprado, que ha comprado la humanidad con la sangre de su Hijo unigénito. Desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. Desde el comienzo, ¿qué es lo que constituye la iglesia aquí en la tierra? Las almas fieles. Ahora, ¿a quién cuenta Dios como verdaderos miembros de la iglesia? ¿A todos?
a los que invocan su nombre y son salvos, porque el Señor añade a la iglesia a los que invocan su nombre y han de ser salvos, como vimos ahora. Los que invocan el nombre del Señor son salvos, y los salvos son añadidos a la iglesia. Pero el Señor reconoce como parte de su iglesia las almas fieles. Ahora pregunto, en la época, gracias, muchas gracias. En la época del pueblo de Israel, ¿Dios tenía una iglesia en esta tierra? ¿Cuál era esa iglesia? El pueblo de Israel. Pregunto, ¿todos los que eran parte del pueblo de Israel eran parte de la iglesia? ¿Quiénes? Bueno, pero todos creían en el nombre de Jehová y todos le adoraban, todos invocaban su nombre. Pregunto, ¿el rey Acab era miembro de la iglesia? ¿La reina Jezabel era miembro de la iglesia? Piensen bien lo que me van a responder. ¿El rey Acab y la reina Jezabel eran miembros de la iglesia? Desde el principio las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. En todo tiempo, el Señor ha tenido sus atalayas que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. Estos centinelas daban el mensaje de amonestación, y cuando eran llamados a deponer su armadura, otros continuaban la labor. Dios ligó consigo a estos testigos mediante un pacto, uniendo a la iglesia de la tierra con la iglesia del cielo. Él ha enviado a sus ángeles para ministrar a su iglesia, y las puertas del infierno no han podido prevalecer como contra su pueblo. Así que la iglesia que está en el cielo la constituyen los ángeles. Pero dice que Dios une la iglesia que está en el cielo con la iglesia en la tierra, porque Él envía a sus ángeles para ministrar a su iglesia. Leámoslo. Está en el libro de Hebreos, en el capítulo 1 y en el versículo 14. Hebreos, capítulo 1 y versículo 14. Dice, no son todos, hablando de los ángeles, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles son espíritus ministradores que vienen a ministrar a los que son herederos de salvación. Herederos quiere decir que son los dueños, los que van a heredar las promesas de Dios. Y los ángeles vienen a ministrar a los que son salvos. Vuelvo y pregunto, si el Señor dice que las almas fieles constituyen su iglesia aquí en la tierra, entonces, ¿son parte de la iglesia los que no son fieles? Bueno, la cizaña y el trigo van a crecer juntos, pero pregunto, ¿la cizaña es parte de la iglesia o está infiltrada y fue sembrada por el enemigo la cizaña?
es parte del campo, pero no va a ser parte de la cosecha final. ¿Quién sembró la cizaña? El diablo. Entonces, ¿quién siembra las plantas buenas de el jardín de Dios? El jardinero que es Jesús. Vuelvo y pregunto, ¿los que no son fieles son parte de la iglesia o no? A ver, la voy a hacer la pregunta más clara. Nosotros hablamos de que los miembros de la iglesia son los que tienen sus nombres en el libro de la iglesia. Pero resulta que Dios lleva un registro en el cielo. Les pregunto, los verdaderos miembros que Dios reconoce como miembros de su iglesia, ¿son los que tienen sus nombres escritos en el libro de la iglesia aquí en la tierra o en el libro de la vida allá en el cielo? Ajá. Anás y Caifás, ¿eran miembros de la iglesia? ¿Eran miembros? ¿Eran parte de la iglesia? Ah, bueno, entonces tenemos que llegar a una conclusión. Una es la iglesia que Dios reconoce y otra es la iglesia que los hombres reconocen. ¿Dios reconoce a personas infieles como parte de su iglesia? Pero los hombres sí, ¿verdad? Bueno, hay una iglesia entonces que los hombres establecen y hay una iglesia que Dios cuenta. ¿En cuál de las dos quieres tú ser miembro? ¿En la de Dios o en la de los hombres? Ah, qué interesante. Vamos a ver otra cita por aquí. Eso es Hechos de los Apóstoles, página 11. Vamos a ver otra por aquí. Esta está en el libro, no Maranata, sino Alza tus ojos, página 314. Dios posee una iglesia en esta tierra. ¿Tiene Dios una iglesia? En el cielo ya vimos que tiene una iglesia, pero también tiene una iglesia ¿dónde? En la tierra. No es una gran catedral, ni tampoco es la iglesia oficial establecida. Aquí dice que la iglesia que Dios tiene en la tierra no es la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones. Pero resulta que la gente dice hoy en día, oh, pero todas las iglesias son parte del cuerpo de Cristo. Así dice la gente. Todas las iglesias, la bautista, la metodista, la católica, son todas parte del cuerpo de Cristo. Aquí dice, Dios posee una iglesia aquí en la tierra, pero no es una gran catedral, ni tampoco es la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones. Entonces, ¿cuál es la iglesia que Dios tiene en la tierra? Escuchen. Es el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Los obedientes son parte del pueblo de Dios y de su iglesia en la tierra. Sigo leyendo. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice el Señor, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Ahora escuchen cómo sigue. Y este próximo párrafo, esta próxima
declaración es tremenda. Escuchen bien. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esa es su iglesia. Pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir la iglesia verdadera. La iglesia verdadera solamente puede estar constituida donde está Cristo. Si no está Cristo, no hay iglesia. Pero dice que Él está donde están 2 o 3 reunidos en su nombre. Esa es su iglesia. Con los pocos y humildes, donde está la presencia del Señor. Qué interesante, la iglesia no es la oficialmente establecida. Vamos al libro de Hechos. Esa está en el libro Alza tus ojos, página 314. Es una matutina inspirada del Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver un poquito. Les hago una pregunta. Hace un momento ustedes me contestaron a la pregunta que hice. Caifás era el sumo sacerdote de la iglesia oficial establecida en los días de Cristo. Caifás era el sumo sacerdote, ¿verdad? Hoy en día nosotros le llamaríamos el presidente de la conferencia general. ¿Era Caifás parte de la iglesia? La iglesia oficial sí, pero la iglesia que Dios cuenta, ¿cómo va a ser Caifás miembro de esa iglesia si fue el que condenó a Cristo? Sí, y lo maltrató y lo blasfemó. Y si Cristo es la cabeza de la iglesia, como dice la Biblia, entonces ¿cómo Caifás es parte de esa iglesia cuando estaba en contra de la cabeza que era Cristo? Obviamente no es así. Sigamos investigando. Vuelvo y pregunto. La iglesia oficial en los días de Cristo, ¿cuál era? La iglesia oficial. Oficial. La iglesia oficialmente establecida, ¿cuál era? Aquí dice, escuchen otra vez la cita, alza tus ojos, página 314. Dios posee una iglesia aquí en la tierra. No es la gran catedral ni la iglesia oficial establecida. Esa no es la iglesia de Dios. Ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Los obedientes. Vuelvo y pregunto, ¿cuál era la iglesia oficial establecida en los días de Cristo? No, la iglesia oficial establecida era el pueblo judío, era la iglesia judía. Tenía una cabeza visible que era el sumo sacerdote, Caifás. Tenía sacerdotes, tenía pastores, tenía edificios, tenía un templo, tenía sinagogas. Pero no todos los que eran miembros de esa iglesia, Dios los reconocía como miembros de su iglesia, ¿o sí? No. Quiere decir que hay una iglesia visible y hay una iglesia invisible. Y la iglesia invisible es la que Dios cuenta como iglesia. La iglesia visible es la que establecen los hombres.
Vamos un poquito más profundo. En la época de Cristo había un problema. La iglesia oficial, los sacerdotes, los pastores y hasta el presidente de la conferencia de aquella época se voltearon contra Cristo. Los ancianos, los escribas, los fariseos, los sacerdotes. Era la iglesia oficial establecida. Ahora, originalmente Dios había levantado esa iglesia, ¿sí o no? ¿Dónde la fundó Dios a esa iglesia? En el desierto, al pie del monte Sinaí, Dios estableció el sacerdocio, la tribu de Leví, porque se habían mantenido fieles. Y Él nombró el sumo sacerdote, Aarón. Y de ahí en adelante siguió esa iglesia que Dios estableció. Siempre que ellos fueran fieles, eran contados como parte del pueblo de Dios. Pero cuando el sumo sacerdote se volvía apóstata, ¿Dios todavía lo consideraba cabeza de su iglesia? Llegamos al tiempo de Cristo. Había una iglesia oficial que Dios la había establecido originalmente, pero se había ido apartando de la verdad. Ahora miren qué cosa más interesante. En los días de Cristo, vamos a ver una historia interesante. Vamos al libro de San Juan, en el capítulo 9. San Juan, capítulo 9. Aquí encontramos la historia de un hombre que había nacido ciego. Ustedes conocen la historia. El hombre fue sanado por el Señor Jesús. Y cuando fue sanado, Cristo lo sanó de una manera muy peculiar. Dice el versículo 6, Cristo escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva, untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Siloé quiere decir enviado, y Jesús lo envió a lavarse al estanque del enviado. Él fue, se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían, él es. Y otros, se parece a él, pero no puede ser él porque este ve y el que nosotros conocemos está ciego, ¿verdad? Se parece a él. Y él decía, ¿qué decía él? Yo soy, yo mismito soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él respondió y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Y lo llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Vamos a ver qué opinión tiene el pastor sobre este asunto de que ese hombre te sanó. Porque te sanó en sábado, ¿no? Hizo lodo y te untó con lodo. Lo llevaron ante el pastor de la iglesia establecida, la iglesia oficial, ante el sacerdote. Era día de reposo, versículo 14, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle, también los fariseos, cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y vi. Ya les dije. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre que te sanó no procede de Dios, porque no guarda el sábado. ¿Cómo es que escupió y se puso a hacer lodo en sábado y luego untarte los ojos y te mandó
a ir a lavarte en sábado. Ese no es de Dios el que te sanó, porque no guarda el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? En otras palabras, si él fuera pecador, ¿cómo Dios va a hacer milagros a través de él? No puede estar Dios con él. Así que había discusión entre los mismos dirigentes. Uno decían, no es de Dios. Otros decían, si no fuera de Dios, ¿cómo lo pudo sanar? Y había disensión entre ellos. Versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Ahora miren, este hombre todavía no reconocía al Señor Jesús como el Mesías, pero a lo menos reconocía que era un profeta de Dios. Él sí lo reconocía. Es profeta, dijo el hombre, es profeta de Dios. Todavía él no entendía quién era que le había sanado los ojos, no sabía que era el Hijo de Dios, no sabía que era el Mesías, pero dio testimonio y dijo, ese hombre es profeta de Dios. Pero los judíos, versículo 18, no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. Fíjense, primero le dicen, ¿quién te sanó? Ese Jesús me sanó. Ese no puede ser de Dios. Pero cuando él les dijo, es de Dios porque me sanó, entonces dijeron, tú eres un farsante, tú nunca fuiste ciego. No creían que había sido ciego realmente. O sea, cuando ya se tuvieron que ver confrontados con la realidad de que este hombre había sido sanado por Jesús, dijeron, no, nosotros no la tragamos a esa. Tú dices que eras ciego, pero tú veías desde antes, nomás hiciste la farsa para darle fama a ese Jesús, ¿verdad? Y no creían que él realmente había estado ciego hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Y sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que es nuestro hijo, claro que sí es él. Y también sabemos que él nació ciego. Podemos dar testimonio de eso. Pero cómo ve ahora, eso no lo sabemos. Ni quién le haya abierto los ojos tampoco. Tampoco lo sabemos. Ahora, ¿ustedes creen que no sabían? ¿Ustedes creen que el hijo? Imagínense unos padres que tienen un hijo que toda la vida ha sido ciego. Y de pronto su hijo ve. ¿Ustedes creen que los padres no le preguntaron quién te sanó? Claro que sabían. Pero cuando los dirigentes religiosos de la iglesia oficial de aquella época, la iglesia establecida, o sea, los de la conferencia, los interrogaron y les dijeron, ¿este es tu hijo? Sí. ¿Es ciego? ¿Era ciego? Sí. ¿Quién lo sanó? Eso no sabemos. ¿Quién lo sanó? No sabemos. Pero sigan leyendo, miren cómo termina el versículo. No sabemos quién le abrió los ojos. Edad tiene, pregúntenle a él y él hablará por sí mismo. No era que los padres no sabían. Querían quitarse el cuerpo. ¿Por qué? Vamos a ver la verdadera razón. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, iba a ser borrado de la iglesia. Miren qué interesante.
La iglesia oficial había decidido y se habían puesto de acuerdo que cualquiera que confesase a Jesús iba a ser borrado de la iglesia, expulsado de la sinagoga. Por eso los padres no se atrevían a hablar, porque tenían miedo ¿de qué? De que los borraran de la iglesia. Ahora les pregunto a ustedes, ¿no se repite la historia hoy en día otra vez? ¿Quién los iba a borrar y de qué iglesia los iban a borrar? ¿Y de qué libro? De la iglesia oficialmente establecida. Pero pregunto, según la cita que leímos, ¿reconoce Dios a esa su iglesia o a los que invocan su nombre y le son fieles? Ajá. Ahora este hombre era miembro de la sinagoga, el ciego, y sus padres también. Jesús lo sanó. Sus padres no se atrevían a decir ni siquiera el nombre de Cristo. No sabemos quién fue, porque tenían miedo que los borren de la iglesia. Sigan leyendo la historia. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, oye niño, muchacho, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre que te sanó es un pecador. ¿Cómo sabían? Nosotros sabemos. Ellos podían juzgar los motivos. Sabemos que ese hombre es un pecador. Tú dale gracias a Dios que te sanaste. Él fue el que te sanó, pero no ese hombre, porque ese hombre es un pecador y Dios no utiliza ningún pecador para hacer un milagro. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, I don't know. Yo no sé. Pero una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Ahora fíjense, ustedes dicen que él es pecador. Pero si Dios no utiliza a un pecador, entonces yo no sé a quién creerle, porque ustedes dicen que él es pecador, pero yo estaba ciego y ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les respondió, ya se los dije y no me quieren oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Este hombre tenía valor, ¿verdad? Tenía gallas. Dice, ustedes quieren que se lo diga otra vez, entonces ustedes van a creer en él, ¿verdad? Se quieren hacer discípulos de él. Y lo injuriaron. Hermanos, los líderes religiosos ultrajaron a este hombre, dice, lo ultrajaron, lo injuriaron. ¿Sabe lo que es injuriar? Injuriar es decirle de qué se va a morir. Lo maltrataron verbalmente, le dijeron de todo, pero nada bonito. Y dice que le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a través de Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Y respondió el hombre y dijo, pues esto sí que me maravilla,
que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Ustedes no saben si viene de Dios, pero a mí me abrió los ojos. Y sabemos, versículo 31, que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese Dios lo oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si ese no viniera de Dios, como ustedes dicen, nada podría haber hecho. Ahora sí, ya le agarró más valor y le dijo, ustedes dicen que es un pecador, ustedes dicen que no viene de Dios, pero a mí me abrió los ojos, y si me abrió los ojos y ustedes mismos dicen que Dios no trabaja a través de un hombre que es pecador, entonces si él no fuera de Dios, ¿cómo me abrió los ojos? Explíquenme. Y le respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y tú nos vas a enseñar a nosotros. ¿Y qué hicieron? Lo borraron de la iglesia. Lo borraron de la iglesia, lo expulsaron de la sinagoga. ¿Por qué? Porque los puso en entredicho. Tú nos vas a enseñar a nosotros. ¿Quién tú te crees que eres? Nosotros somos la autoridad aquí y tú nos vienes a decir a nosotros y a poner en entredicho lo que te hemos dicho. Tienes que aceptar lo que te decimos y si no, para afuera. Lo borraron de la iglesia. Ahora, pobrecito este hombre. ¿Cómo se habrá sentido él? ¿Cómo se sienten los hermanos hoy en día que por ir a escuchar la predicación verdadera, por ir a participar de donde sabemos que está la presencia de Dios, los borran de la iglesia? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sentía este hombre? Él amaba a Dios. Y él también había sido enseñado que si te borran del libro aquí en la iglesia, te borran también del cielo, porque eso es lo que nos dicen, que si nos borran del libro aquí en la iglesia, también nos van a borrar del libro en el cielo. Jesús sabía cómo este hombre se sentía. Oyó Jesús que lo habían borrado de la iglesia, que lo habían desfraternizado, y lo buscó y lo halló y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. ¿Tú crees en el Hijo de Dios? Mira, no te preocupes que te borraron de la iglesia. ¿Tú crees en el Hijo de Dios? Y él respondió y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo, ¿le has visto? El que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y postrado le adoró. Y le dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, que vean, y los que ven, que sean cegados. Y algunos de los fariseos que estaban con él a oír esto dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? ¿Qué nos está llamando ciego a nosotros? Bien que la agarraron, bien que la entendieron, porque Jesús dijo, para juicio he venido, para que los que no ven, vean, y para los que ven, que sean cegados. ¿Nosotros somos ciegos? ¿Eso es lo que quieres decir? Y la respuesta de Jesús no se dejó esperar. Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado ¿qué? Permanece. Para juicio he venido yo a este mundo.
Miren, hermanos, el Señor Jesús llevó a este hombre a la plena salvación. Él creía que Jesús venía de Dios. Lo defendió aún sin saber realmente quién era Jesús, pero dijo, es de Dios, es profeta de Dios. Si no viniera de Dios, no podría haberme curado. Pero cuando le echaron de la iglesia, se sentía devastado. Y Jesús sabía eso y lo buscó y le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? Porque, hermanos, cualquiera que crea en el Hijo de Dios será salvo. Y la salvación no estaba en ser miembro de la iglesia oficial establecida. La salvación se encontraba en creer en Cristo, en aceptarlo como el Hijo de Dios y adorarlo. Y todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Mira, no te preocupes de lo que hagan los hombres. Preocúpate de lo que Dios piensa. Preocupa de estar bien con el Señor Jesús, que tu salvación está asegurada si estás con Cristo. Porque el que tiene al Hijo, tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene vida eterna. ¿Qué le dijo Felipe al etíope? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Miren, mis amigos, cuando venga la prueba, cada uno de nosotros, acordémonos del hombre ciego. La historia se está repitiendo. Otra vez, los dirigentes de la iglesia oficial han acordado que todo aquel que defienda la verdad de Cristo sea expulsado de la iglesia, sea borrado de la sinagoga. Ese es el acuerdo que ellos han tomado. Pero el Señor Jesús está con aquellos que invocan su nombre de todo corazón. Vamos a ver un ejemplo más, porque esta noche el tiempo ha transcurrido. Vamos ahora al libro de Hechos. Y vamos a Hechos en el capítulo 7. Aquí encontramos la historia de Esteban. Fue nuestra lectura bíblica. Nuevamente, ya Cristo había muerto, había resucitado, había ascendido al cielo, pero todavía la iglesia oficial seguía siendo la iglesia judía. Tenía el templo, tenía los sacerdotes, tenía los escribas, tenía las sinagogas, las iglesias, y la gente seguía yendo al templo. Aún los apóstoles iban a adorar al templo. Bueno, lo pueden ver ahí en el libro de Hechos, donde leímos un momento en el capítulo 2, Hechos capítulo 2, dice en el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. El Señor iba añadiendo a la iglesia a los que habían de ser salvos, pero dice que ellos iban al templo y también partían el pan en las casas y alababan al Señor. Todavía seguían yendo a la iglesia oficial. Todavía seguían yendo a la iglesia de la conferencia, pero también se reunían en las casas, partían el pan, celebraban la Santa Cena y alababan al Señor. Ahora, había una iglesia oficial. La iglesia oficial era la conferencia. El Sanedrín, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, eran la iglesia oficial. Pero vamos a ver a quién Dios reconoce como iglesia. Vamos a la historia de Esteban, Hechos capítulo 7. Aquí está la historia de Esteban comenzando desde el capítulo 6.
Dice el versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Otra vez, hacía milagros. Se levantaron unos de la sinagoga, una iglesia local que se llamaba la de los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Levantaron calumnias contra Esteban porque no podían resistir la sabiduría y el espíritu que estaba en él cuando él hablaba. Cuando no se puede resistir la verdad, entonces se levantan, ¿qué? Calumnias para denigrar al que predica la verdad del Señor. Dice, y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetieron y le arrebataron y le trajeron al concilio, lo llevaron a la junta de la iglesia. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, los miembros de la junta de iglesia, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd. Y él comienza a hacer su defensa, a decir la verdad, a contar la historia del pueblo de Israel y cómo ellos se apartaron del camino del Señor, pero Dios les había hecho la promesa de enviar el Mesías. Y él sigue en ese sermón largo que él dio. En todo este sermón, no lo vamos a leer ahora, pero vamos al final del sermón, donde él da testimonio de Cristo. Y entonces, hablando acerca de Cristo, él los reta a creer en él y les dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron la venida del justo? Versículo 52. Y vosotros habéis sido entregadores y matadores. Ustedes mataron al Hijo de Dios. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, no la guardasteis. Y oyendo estas cosas, dice, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, taparon sus oídos y arremetieron contra él. Y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba el nombre del Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y todo el que invoca el nombre del Señor será, ¿qué? Salvo. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ahora, hermanos, ahí por un lado tenemos los líderes de la conferencia, la iglesia oficial, levantando calumnias contra el mensajero del Señor y luego enfureciéndose porque él declaraba la verdad. Es muy interesante lo que estamos leyendo. Les pregunto, ¿Esteban era parte de la conferencia? ¿O era un predicador independiente? ¿Jesús era parte de la conferencia o era un predicador independiente? ¿Jesús fue a la iglesia de los rabinos? ¿Fue a la escuela de los rabinos?
asistía a la iglesia a adorar a Dios. A la sinagoga asistía, pero ¿fue a la escuela de los sacerdotes? ¿Se educó con ellos? ¿Era obrero de la conferencia? ¿Era predicador? Era predicador. ¿Enviado por la conferencia? ¿Y los apóstoles? ¿Eran pastores de la conferencia? ¿Eran predicadores independientes? Interesante todo esto, ¿eh? ¿Y quién mató a Esteban? Y Saulo consentía en su muerte. Ahora quiero que presten mucha atención a los versículos que fueron nuestra lectura bíblica. ¿Ok? Presten mucha atención a los versículos que fueron nuestra lectura bíblica. Capítulo 8, versículo 1. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Les pregunto, la persecución contra la iglesia obviamente fue contra la iglesia que estaba en Jerusalén, ¿verdad? O sea que los de la conferencia fueron perseguidos. ¿O no? ¿Cómo? ¿Y esa no era la iglesia que estaba en Jerusalén? Pero ¿a quién le llama la Biblia la iglesia que estaba en Jerusalén? ¿Pero cómo? ¿La sede de la conferencia general no estaba en Jerusalén? Ajá. Ahora vamos a ver quién era este Saulo. Dice, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. La iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Quién es la iglesia? Eso es lo que estamos viendo hoy. ¿Quién es la iglesia? ¿A quién Dios considera la verdadera iglesia? Y fueron todos esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ahora les hago una pregunta. ¿Quién era Saulo? Saulo era miembro del Sanedrín. Era miembro del comité ejecutivo de la conferencia. Yo hago una pregunta, pastor. Siempre he dicho esto. ¿La iglesia católica ya había nacido allí? No. ¿De dónde? Esto es lo que hoy el debate referido y me gusta que empezó esta serie ya. Yo le he dicho a la gente, ¿de dónde ha nacido la idea de matar a todo aquel que no piensa como piensa los demás? La Inquisición vino después. No, ¿de dónde viene el perseguir? No vino de la iglesia católica. No. ¿De dónde viene? Siempre viene de los religiosos que se dicen ser el pueblo de Dios. Y hemos dicho en el tiempo de la Inquisición, hemos culpado a la iglesia católica que ella es la inventora de matar al que no está de acuerdo con ellos. Eso viene desde... Pero eso viene de más atrás. No, hermano, ¿sabe desde dónde viene? Desde Caín. Desde Caín y Abel, desde allá. ¿Quién fue que persiguió a Abel? ¿Y quién era Caín? ¿No estaba adorando al Dios verdadero? ¿No trajo su ofrenda al altar para ofrecérsela a Jehová? Era religioso Caín, pero no era cristiano. Porque un cristiano no mata a otro. Era religioso. ¿Era el primer qué?
Miren, mis hermanos, esto está muy interesante. Saulo asolaba la iglesia. Entonces, ¿quién es la iglesia? A ver, vamos a ver. ¿Quién era Saulo? Vamos al capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas de recomendación para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ahora, este Saulo era enviado por el sumo sacerdote. Hubo un gran maestro que lo elogia desde los púlpitos hasta Gamaliel. ¿Acaso Gamaliel no pudo decir, Saulo, así te enseñé yo? ¿Tienes que matar? Ahora, Saulo fue enviado por la conferencia. Le dieron cartas de recomendación por la iglesia oficial. ¿Para qué? Para ir a buscar en la sinagoga, en Damasco, a los que eran de este camino. Fíjense, había todavía mucha gente que creía en Cristo, pero que asistía a la sinagoga, iban a las iglesias de la conferencia. Pero él fue a buscar a la gente que estaba en la conferencia, pero que estaba de acuerdo con este camino, con confesar el nombre de Cristo Jesús, para sacarlos de la sinagoga y para llevarlos presos a Jerusalén, que los enjuiciaran allá en la sede de la conferencia general. Qué interesante cómo la historia se repite. Pero Dios dice que Saulo asolaba la iglesia. Ahora, aquí parece que hay una contradicción. ¿Cuál es la iglesia entonces? ¿La iglesia es la iglesia oficial establecida? ¿O es donde está Cristo y donde están los que le son fieles? Déjenme leerles otra vez la cita que leímos hace un momento. Dios posee una iglesia en esta tierra. No es la gran catedral ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones. Esa no es la iglesia del Señor, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Porque es donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia. Pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. Miren, si no está el Señor, no hay iglesia. No importa que sean miles, millones, si no está el Señor allí no hay iglesia. Pero el Señor dice que Él está con los 2 o 3 que están congregados en su nombre. Y cuando Él venga, muchos le van a decir, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces dice Él, yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Según en la historia que hemos leído, Dios reconoce como la iglesia, no a la iglesia oficial, sino a aquellos que siguen el camino del Señor y le obedecen. Ahora es interesante porque no todos entendían lo que estaba sucediendo en esa época. La mayoría, aún los apóstoles y los creyentes, seguían yendo al templo y seguían yendo a la sinagoga. Saulo, antes de ser Pablo, ¿verdad?, fue a las sinagogas en Damasco con cartas del sumo sacerdote que le diera permiso de ser un inquisidor, de meterse a averiguar quién creía en Jesús para sacarlo y llevarlo preso a Jerusalén. Muchos de los creyentes en Cristo todavía
asistían a las iglesias, a las sinagogas. Y Pablo, cada vez que iba a algún lugar, iba a las sinagogas de los judíos primero, a predicarles a ellos el evangelio. Eran el pueblo de Dios, pero no todos los que estaban allí eran hijos de Dios, sino los fieles que estaban buscando a Dios de todo corazón. Y los sinceros de corazón, cuando veían la verdad, aceptaban esa verdad que era Cristo Jesús. Bien, el tiempo se nos ha acabado en esta noche. Esto recién está comenzando. Hay mucho más que estudiar. Y yo estoy desarrollando una serie. Solamente hoy les quise dar un aperitivo para que ustedes vean. Pero vamos a ir estudiando paso por paso, por la Biblia y por el espíritu de profecía, cómo la historia se está repitiendo hoy en día. Lo mismo que sucedió en los días de Cristo es lo mismo que está sucediendo hoy en día. Ahora fíjense que había mucha gente en los días de Cristo que creían en Jesús, pero no se animaban a confesarlo abiertamente. Vayan a San Juan en el capítulo 7 primero. San Juan capítulo 7. Dice en el versículo 12 y 13. Le buscaban a Jesús en la fiesta. Versículo 11. Y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Fíjense, había discusión. Unos decían, es de Dios. Otros decían, no, es un engañador, engaña al pueblo. Siempre de los que predican la verdad, y Cristo era la verdad, había discusión. Unos decían, es bueno. Otros decían, no es bueno, es un engañador. Versículo 13. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a qué. ¿Y qué miedo tenían? Que los expulsaran de la iglesia, porque los judíos habían acordado que todo aquel que confesara el nombre de Cristo fuera desfraternizado de la iglesia. Interesante. Un poquito más adelante, en San Juan capítulo 12, dice el versículo 36, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, ni yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes, fíjense, aún de los gobernantes, de los dirigentes del pueblo, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. No se atrevían abiertamente a decir que creían en la verdad presente, porque Cristo era la verdad presente para esos días. Pero no se atrevían a decirlo abiertamente porque tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. Oh, mis hermanos, la historia se vuelve a repetir. Y saben, aún dentro de la junta de la Asociación General había hombres que creían en Jesús. Uno de ellos, José de Arimatea. El otro, Nicodemo. Pero también José de Arimatea tenía miedo. Y dice que era discípulo de él en secreto. Sí, miren, está
creo que en San Lucas, en el capítulo 23. Ajá, y Juan 19:38 también. En San Lucas 23 nos habla de José de Arimatea y dice en el versículo 50, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio. José de Arimatea era miembro del concilio de la iglesia. Varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Este era José de Arimatea, dice que era miembro del concilio. Y en San Juan 19, en el versículo 38 dice, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiesen llevar el cuerpo de Jesús. Hermanos, aquí dice que aún José de Arimatea, que era miembro del concilio, era miembro de la junta de la conferencia general, pero creía en Jesús. Hermanos, hay muchos de los que están en la iglesia oficial, establecida, que creen en la verdad presente. Creen en Jesús y en su verdad y en el mensaje que Él dio para estos días, pero no se atreven a decirlo por miedo a ser expulsados de la sinagoga, porque tienen miedo. Bien, se nos acabó el tiempo, vamos a seguir con esto. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? ¿Ok? ¿Sí? Sí. El que invocar el nombre del Señor, ese será salvo. Mira, la salvación está en tu relación con Cristo Jesús. La salvación no está en ser parte de una organización, sino en ser parte de Cristo Jesús. Si estás unido a Cristo, tienes la salvación. Si no tienes a Cristo, estás perdido. Así de sencillo. ¿Quién es para que crea en Él? Dijo el hombre. Y Él dijo, yo soy el que habla contigo. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Ojalá que esa sea nuestra respuesta hoy en día. No te guíes por la iglesia establecida, porque no te va a dar la salvación. Aunque digan, la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana es la verdadera y no hay salvación fuera de ella. El Señor dice, la salvación está en Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación está en Cristo. Y aunque la iglesia oficial establecida que guarda el sábado y los mandamientos y que enseña a guardarlos, diga, si te borran de la iglesia, te borran del cielo, mi respuesta es la misma. Si la iglesia católica no te salva, tampoco la iglesia adventista te salva. El único que te salva es Cristo Jesús. Agárrate de Él, arrodíllate delante de Él, confiesa su nombre, invoca su nombre y dile, ¿quién eres, Señor, para que crea en ti? Creo, Señor, y postrado le adoró, y el hombre fue salvo en esa misma hora. Lo habían borrado de la iglesia, pero estaba más salvo que los que estaban dentro de la iglesia. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ponernos en pie para orar. Quizás hay alguien aquí en esta hora que no ha tomado la decisión más importante de su vida, que es entregar su corazón a Cristo Jesús. Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Salvo. Quizás hay alguien aquí que cree en Cristo, pero aún no ha tomado el paso del bautismo y quiere decir en esta hora, pastor, ora por mí, porque yo quiero prepararme para tomar ese paso y entregarme a Jesús a través del bautismo. ¿Hay alguien aquí? Sí. Amén, el Señor te bendiga. Hermana,
Si usted tiene a Cristo, tiene la salvación. No se preocupe. Miren, aquí tiene su almita, que el Señor la trajo aquí. El Señor te bendiga, joven. Aquí está su esposa también. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Quizás hay alguien más aquí, que aunque fue bautizado, quiere renovar su voto con el Señor Jesús y decirle, una vez confiaba en los hombres para mi salvación, pero ahora pongo toda mi confianza en Cristo Jesús. Él es el único que me salva. ¿Hay alguien más aquí que quiere que oremos por ti en esta hora? ¿Alguien más? Amén. El Señor te bendiga. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. El Señor te bendiga. Vamos a inclinar el rostro, vamos a postrarnos para orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, con corazones agradecidos venimos delante de ti, porque tu palabra es viva y eficaz. Te damos gracias, Señor, porque nos enseñas la verdad, y al ver cómo otra vez la misma atmósfera que permeaba la iglesia en los tiempos de Cristo se está repitiendo en nuestros días. Sabemos que la historia vuelve a repetirse. Te pedimos, Señor, que al aprender las lecciones de tu palabra, al leer lo que tú nos dices en tu santo libro y a través de tu Espíritu Santo en los libros inspirados del Espíritu de profecía, podamos afirmarnos en la verdad presente, que es la salvación en Cristo Jesús y solamente en Él. Y en proclamar su mensaje final, que todo aquel que creyere en el nombre de Cristo será salvo. Y el mensaje final de los 3 ángeles que anuncian que hay que adorar al único Dios verdadero y hay que apartarse de todo aquello que en la Biblia se llama Babilonia, confusión religiosa. Gracias, Señor, por enseñarnos esta verdad. Sella esta decisión. Te pido que bendigas a estas almas que han pasado aquí adelante. Son tus hijos sinceros que te están buscando. Sella esta decisión en sus corazones. Y a cada uno de nosotros confírmanos en esta verdad. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Señor les bendiga. Bendiciones. Bendiciones.